Estamos ya en contacto para ir en detalle con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente de ISAPRES. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Un placer saludar. Bueno, está la discusión legislativa, pero aquí hay que ir a lo práctico. Ya ayer se cumplió la fecha tope del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Se discute este cambio en la normativa. Ahora, a grosso modo, digamos, a tu juicio, ¿cuánto resuelve o no la situación de las ISAPRES esta norma que se está discutiendo? A ver, esta norma lo que te resuelve es básicamente evitar una caída inmediata del sistema. Si no se aprobaba una ley corta, indudablemente las cosas como habían ido avanzando, te llevaba a que el sistema habría caído en 24 horas, digamos, porque el superintendente tenía que aplicar el cobro de la deuda, tendría que haberlas pagado inmediato porque no había plazo. El plazo que él tendría sería muy Claro, estrecho. pero si tiene un plan de pago, por ejemplo. Un plan de pago, claro, tendría que ser muy estrecho, con lo cual esa situación era una crisis que se podía plantear. Ahora, lo complejo de todo esto es que esta crisis se anunció hace mucho tiempo. Nosotros, y tú eres testigo, ¿no? Nosotros la venimos planteando hace muchos meses atrás, y le dijimos al gobierno, le dijimos a los parlamentarios: señores, estamos frente a una inminente crisis, busquen una buena solución. Y lamentablemente al comienzo hubo negación absoluta, y a mí me parece muy divertido porque senadores que negaron absolutamente de que había una crisis en riesgo, hoy día el gran argumento que dan para justificar la aprobación de su voto es básicamente decir que estamos al borde de una crisis, claro, y que queremos evitar, se va a caer el sistema. Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo, no se resuelven los problemas en absoluto del sistema. Yo creo que en el fondo se están incubando nuevos problemas, porque lo que se está aprobando es lo siguiente: que las ISAPRES van a tener que pagar una deuda que es impagable, que son 1.300 millones de dólares para el patrimonio que tiene la ISAPRES. Pretenden que esa deuda se pague basado fundamentalmente en dos dimensiones. La primera, aumentos de precio, y la segunda, aumentos de eficiencia. Ya, los aumentos de eficiencia se pueden hacer, son de mediano plazo y de largo plazo, pero no estoy tan seguro de que eso te vaya a generar un margen muy importante. Y por el lado de los aumentos de precios tienen un efecto inmediato. Y ha demostrado en los últimos 2 años que este efecto se ha manifestado. Cuando las ISAPRES han subido en forma importante el precio del plan GES, se ha ido mucha gente. Claro, migran los afiliados o afiliadas que pueden, digamos, a FONASA. Claro. Entonces, ¿quiénes se van? Los que se van son los más jóvenes, los más sanos, ya, que son los que al final terminan financiando a los más viejos y a los enfermos, que no se pueden ir, porque o están con carencias preexistentes que no se terminaron porque siguen, y a continuación, ¿no es cierto?, son personas que o están en tratamiento, ¿ya? Y por lo tanto tampoco se pueden ir. Por lo tanto, son personas que van a encarecer el costo promedio de los planes de la ISAPRE, lo cual va a presionar hacia el alza los precios, y al aumentar los precios al alza en forma importante, se sigue yendo y se produce un círculo vicioso, en la cual las personas de menor riesgo se van, con lo cual el sistema se empieza a desfinanciar. Y si a esto le agregas la existencia de la MSC en FONASA, tú le pones al frente a las ISAPRES a un competidor que no existía. Porque FONASA, hasta antes de la MSC, no era un competidor de las ISAPRES, ya por el nivel de cobertura que entregaba. Pero ahora, frente a la ilusión, porque todavía la MSC es una ilusión, no es una realidad, ya hay que esperar qué pasa con la licitación, hay que esperar qué coberturas se van a lograr y a qué precios. Y entonces, en el fondo, lo que va a suceder es que en la práctica esta MSC o FONASA, ¿no es cierto?, se plantea al frente como una ilusión, y más razón la gente joven se empieza a ir. Ahora, dentro de círculo claro, que va generando ese problema. Dentro del acuerdo que está actualmente desarrollándose en la discusión de este proyecto de ley corta de ISAPRES, se compromete el Ejecutivo a ingresar una reforma al sistema de salud en octubre. ¿Tú lo ves factible y cómo debería estar dentro de esta situación? Pero ya los senadores y senadoras ya han dicho
y diputados. Ella, la diputada Cariola, que es presidenta de la Cámara de Diputados, el senador Latorre, hoy día fueron transparentes en señalar de que la reforma que el gobierno va a ingresar no son eliminar las carencias y preexistencia de la ISAPRE. Lo que el proyecto que va a presentar es que, en definitiva, el proyecto que va a ingresar el gobierno fundamentalmente va a estar orientado a crear un seguro único de salud de carácter estatal y, a continuación, que los seguros privados participen en forma complementaria. Por lo tanto, en el fondo, creo que nos están diciendo, señores, ya gracias al dictamen de la Corte Suprema, primero. Segundo, gracias a que la solución se dilató en forma excesiva. Y tercero, gracias a que en definitiva ya se llegó a un acuerdo, que a mi juicio es un muy mal acuerdo. En definitiva, hoy día lo que estamos es a puertas de un cambio en el modelo de pensión de salud. ¿Por qué crees que es un muy mal acuerdo? Porque no te resuelve los problemas, porque no incorpora cambios fundamentales al sistema que habrían resuelto muchos de estos problemas que yo te estoy mencionando. Por ejemplo, si lo hubieran incorporado a este acuerdo, que se termina la selección al ingreso, si hubieran incorporado ya de que se asegura la libre movilidad de las personas entre las ISAPRES, para que en el caso que les subiera mucho el precio se pudieran cambiar de ISAPRE. Y tercero, si le hubieran incorporado medidas efectivas para controlar los costos, como por ejemplo que las ISAPRES cambiaran su modelo de negocio, desde la compra de servicios a la compra de soluciones, tendríamos un conjunto de reformas que a la gente le diría, en este caso me van a subir el precio, pero me van a mejorar el producto. Claro. Y si mejoran el producto, ya yo me quedo, porque en definitiva veo que esto va a ir mejorando a lo largo del tiempo. Pero al no incorporar ninguno de estos cambios, sino que solamente asegurar la estabilidad financiera de cortísimo plazo, lo que están haciendo es generar una caída del sistema en forma... Ahora, desde el gobierno se ha puntualizado que este tipo de cambio obedece más bien a la discusión de un proyecto de ley larga o reforma más estructural del sistema. Más que un proyecto de ley corta que busca la estabilidad financiera y que el sistema no quiebre, digamos. O que la ISAPRE no quiebre ni que el sistema se caiga. Claro, pero la ley corta tenía básicamente dos o tres objetivos. Uno era que, en definitiva, no quebrara, que primero se cumpliera la ley. Claro, el fallo judicial. Segundo, de que en definitiva también se generara, ¿no es cierto?, una estabilidad en los beneficios para los usuarios del sistema. Y ese objetivo, a mi juicio, no se está cumpliendo. ¿Ya? Porque en definitiva le están diciendo, señores, en el cortísimo plazo usted tiene más tiempo. ¿Ya? Y a las ISAPRES le dijeron lo mismo, le dijeron, mire, usted le estamos resolviendo parte del problema. Fíjate lo siguiente, la ley establece que debe pagarse 1.300 millones de dólares. Si fueran 13 años, serían 100 millones de dólares al año. Claro. Las ISAPRES en el mejor de los años ha generado 70 millones de utilidad. Segundo, al aplicar los fallos de GES y el fallo de tabla de riesgo, significa un menor ingreso cercano al 20%. Y a continuación le están diciendo... Eventualmente. Claro, pérdida. En el fondo van a ser pérdida. Pérdida, claro. Ya en una industria que está en break-even, ya es pérdida neta. Sí. Entonces, si a esa institución tú le dices, mire, pero no se preocupe, le vamos a subir un 10% ya por una sola vez, que es este año, y a continuación le vamos a aplicar un ICSA que le va a generar un margen respecto de su alza real de costo de un 3 o un 4% al año, no te dan los números. No te dan los números. Y si a eso le agrega lo que te estaba señalando, de que en definitiva las personas ya más jóvenes y más sanas se van a ir del sistema porque no van a aceptar el aumento de precio, en la práctica tienes un sistema que está virtualmente quebrado. Y es una cuestión de tiempo. Y ahí se aplicaría el concepto de mutualización, lo que tú mencionas. Exactamente, claro. Y fue tan discutido y que finalmente fue desechado por el Ejecutivo. Exactamente, lógico. Si en el fondo si aquí no hay secreto. Aquí los jóvenes y los sanos financian a los viejos y enfermos. Si los seguros funcionan así. Y las ISAPRES son seguros. Por lo tanto, desde esa perspectiva, esto no va a cambiar. Y por lo tanto, como no han resuelto los problemas estructurales importantes, ya en definitiva, yo te digo, esta solución es una solución que no va a dar una respuesta definitiva. Yo te diría que muchos parlamentarios votaron para evitar la crisis de magnitudes que se podía plantear.
Eso, hoy. La mayoría de los que yo escuché a prácticamente todos los senadores, no hay un senador, no hay uno que haya dicho esta ley es buena. ¿Ya? Esta ley es una ley que cumple sus Sí, objetivos. sí, No, claro. todos fueron a justificar Claro, el senador Coloma por qué hablaba de resignación, por daban un ejemplo. mal. Claro, por qué daban todos un voto a una mala ley. Esa fue básicamente la tónica del Sí, discurso Héctor. de gobierno y de oposición. Ahora, con esta ley que se sigue discutiendo, debería eventualmente ser aprobada. ¿Cuál tiene que ser la posición de las ISAPRES acá? Además de cumplir el Mira, fallo, que con ley o sin ley lo tienen que hacer igual, digamos, o sea, que hay un fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal. Pero de aquí en adelante, con este escenario tan sombrío que se mantiene, ¿cuál tiene que ser la postura de la aseguradora en este caso? mira, yo creo que aquí van a haber dos o tres posturas. Yo creo que van a haber algunas ISAPRES que eventualmente van a tomar la decisión de salir de este mercado. ¿Ya? Y podría darse el caso de una o dos ISAPRES que decidieran salir del mercado. ¿Ya? Porque si hacen una buena proyección de futuro, eventualmente van a ver cuáles son las posibilidades reales que tienen para poder enfrentar el escenario que se les va a dar con esta ley. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que se van a crear eh, como una situación coyuntural y que va a dar resultado en el corto plazo, dificulto en el largo plazo, porque el marco regulatorio es inestable y la certeza jurídica también, ya se van a crear ISAPRES, porque no se ha cambiado el marco regulatorio. Las ISAPRES siguen existiendo como instituciones, ¿ya? Y por lo tanto se podrían crear ISAPRES sin mochila. Y entonces nos Claro. vamos a encontrar que vamos a tener dos tipos de ISAPRES, ISAPRES con y sin mochila. Con Y eso deuda, va a sin deuda, generar sin la deuda, o la deuda, deuda y sin digamos, deuda, claro. con deuda y sin deuda, ¿ya? Y por lo tanto, no, y otra cosa, y con el peso de la incorporación de las tablas de riesgo a contratos que ya estaban negociados versus aquellas que van a negociar los contratos con las tablas de riesgo nuevas. Por lo tanto, en estricto rigor, entran sin ningún tipo de carga financiera. Y por lo tanto, esas ISAPRES van a competir con las otras y a continuación la competencia que se va a dar es una competencia desleal. Desleal. Y esa situación va a reventar. ¿Ya? Y va a reventar en el corto, mediano plazo. Y porque aquí los empresarios van a tener que ver también si acaso van a tener que hacer aportes de capital o no para poder soportar hacia futuro esta situación. Y puede que haya ISAPRES ya muy fuertes, con muchas espaldas, que estén disponibles para quedarse. ¿Ya? Porque su negocio en el ámbito prestador es muy importante y por lo tanto van a balancear sus costos por la vía del negocio prestador, ¿ya? Y no estarían dispuestas a abandonar el mercado asegurador. Y en espera de cuál va a ser el desarrollo futuro que en definitiva se les pueda generar. Y vamos a tener terceros que independientes de lo que quieran, van a tener que hacer lo que les va a pasar. ¿Ya? De que si en definitiva empieza este círculo vicioso al cual yo hago mención, sencillamente no van a tener opción y en algún minuto van a tener que vender su cartera, van a tener que fusionarse con otro ISAPRE o sencillamente salir del mercado. O sea, va a seguir muy movido, pero con un sistema que estructuralmente sí que igual pesa algunos cambios, digamos. Sí, mira, yo lo que creo es que aquí hay un efecto también político en esto. Ya el problema, la crisis propiamente tal, se dejó para el próximo gobierno. Y el próximo gobierno, cualquiera que este sea, ya va a tener que enfrentar esta crisis, porque la crisis se va a empezar a manifestar en los próximos Y meses que volvamos y al punto probablemente... A, que lo hemos conversado tantas veces, Héctor, que no es solamente la crisis de las empresas de ISAPRE, no es solamente de los Tal cerca cual. de 2 millones de afiliados y afiliadas que actualmente están en la ISAPRE, sino que finalmente de todo el sistema de salud, porque prestadores, porque la situación de clínica en regiones, de los médicos, o sea, el sistema está configurado así, digamos, y FONASA en términos de que algunos que decían, bueno, si quiebra la ISAPRE, todos los afiliados tendrán que ser absorbidos por FONASA, tampoco, y lo hemos conversado también varias veces, no tiene la capacidad para absorber de una toda esa masa, digamos, de personas. Por supuesto. Y fíjate que hay una cosa que tú acabas de recordar que no la había mencionado. Tienes toda la razón. Tú sabes que a la deuda que estamos hablando, de los 1.300 millones de dólares, tienes que sumarle 600 millones de dólares que actualmente deben las ISAPRES a los prestadores, Claro. que se han acumulado. Entonces, en el fondo, la situación financiera es muy crítica. Y con la ley que se acaba de aprobar, lo que tú resuelves es que no quiebre el sistema hoy día, no quiebre el sistema
en los próximos 30 o 60 días, como lo anunció el superintendente, después de haberlo negado un año entero. Pero Claro. ok, bien, ya ahora reconoce, no va a quebrar ahí, pero probablemente se está incubando una crisis que va a reventar y que va a tener que enfrentar Ahora, el uno próximo podría gobierno. tomar el punto que finalmente se tuvo que llegar a acuerdos, digamos, y de hecho los acuerdos son acuerdos cuando uno se da cuenta de que dos partes o las distintas partes no están 100% conformes de. Ok, eso por un lado. Pero sí en algún minuto, yo me acuerdo, aquí creo que en Estado Nacional hace varios meses el superintendente de salud estuvo de nuevo el domingo, pero antes había apuntado, o en una entrevista, da lo mismo, que era momento entonces de que las mismas aseguradoras y sus controladores tenían que revisar la posibilidad de inyectar capital, de inyectar liquidez. Ahora, si desde el punto de vista de la legislación, desde el gobierno se hizo el proyecto, uno podría entender que la postura de ese sector es, bueno, les toca a ustedes, digamos. Ahora, entendiendo también lo que es inyectar y es un voto de confianza a la industria de la CISAPRE. Eso es un tema. Mira, yo creo que aquí el tema que en definitiva los dueños se van a tener que ver enfrentados es si efectivamente van a estar disponibles para hacer alguna inyección de capital. Ujú, Sin inyección de capital va a ser muy difícil de que salgan de esta situación, claro. por las razones que hemos conversado, para no repetirla. Pero, por otro lado, si la evaluación que se hace es una evaluación que desde el punto de vista técnico va en la línea de lo que Bien. estamos conversando, en definitiva se puede producir una selección adversa progresiva a través del tiempo, con un FONASA que está cada día captando más afiliados, ya, y que va a captar a los más sanos y a los más jóvenes. En definitiva, lo más probable es que no haya intenciones de hacer aportes de capital, porque si no van a aumentar la pérdida. Claro. Héctor Sánchez, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, Héctor. Que tenga una muy buena tarde. Un placer saludar. Gusto saludarte. Hasta Buenas luego, tardes. igualmente, nos vemos.